Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Soy el pastor Pichardo del canal 70 veces 7, Perdón Sin Límites. Hoy es día sábado 25 de abril del año 2026, siendo aquí en Virginia las 7:03 de la tarde. Le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, porque hasta aquí Él nos sigue ayudando. Sin la misericordia y la voluntad de Dios no somos absolutamente nada. Sin Dios no somos nada, pero con Dios somos todos. Así que yo espero que todos podamos alabar y glorificar el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Le damos gracias a Dios una vez más por la recuperación de mi esposa. Ayer estuve en el doctor que la operó y le quitaron el yeso. Ahora tiene una bota, ya puede caminar un poquito, desplazarse con su batón que fui y le compré hoy. Entonces ya puede caminar un poquito mejor. Esperamos que en un par de semanas ya esté corriendo maratón. Así es que le damos gracias a Dios por eso, que Dios es bueno. Hoy día yo quiero hablar sobre la palabra de Dios y bajo el tema la obediencia quiebra el orgullo. La obediencia quiebra el orgullo. El orgullo, ¿verdad? Algo que es muy común en el ser humano, el orgullo. Ese orgullo que muchas veces nos lleva a hacer cosas que nos perjudican a nosotros mismos y que ofende muchas veces a Dios. Y por eso yo le puse el tema así. La obediencia quiebra el orgullo. La porción bíblica que vamos a leer se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 hasta el 14. Y dice de la siguiente manera: Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ya empezamos con el primer problema que tenía este hombre. Este hombre era un hombre importante. Este hombre eh, era general del ejército de Siria, no era cualquier cosa. Era un hombre de rango, era un hombre de milicia, era un hombre que tenía el bien de su rey, pero tenía un problema: era leproso. Y de Siria había salido bondad armada y habían llegado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual se servía a la mujer de Naamán. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. O sea, ellos llegaban a los sitios, llegaban a los lugares, invadían, robaban, llevaban todo lo que querían y llevaban gente cautiva también, la cual fue esta muchacha que llevaron de la tierra de Israel a Siria. De Israel a Siria no está tan, digamos, lejos. Israel a Siria, incluso Israel hace frontera con Siria y con el Líbano, que están pegaditos ahí.
Entonces le era fácil a esa banda llegar y raptar a aquella muchacha. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ya la muchacha se dio cuenta de que el esposo de esta señora, a quien ella le servía, estaba leproso. Estaba en una condición que no era agradable, una condición de que muchas veces, no muchas veces, sino que siempre se sacaban los leprosos y se llevaban lejos de la ciudad, porque eso era contagioso. Y lo llevaban lejos de la ciudad, incluso vivían en cuevas, y los familiares pues les llevaban comida y todavía se la tenían que poner de lejos para ellos no ser contaminados. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Muchos regalos, muchas cosas para llevársela y regalársela al siervo de Dios para cuando fuese sanado. Tomó también carta para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Como quien dice, una orden, ¿verdad? Yo lo mando a ti para que lo sane de su lepra. Ni por favor, ni nada, solo envío lo que envío y con eso es suficiente y yo soy el rey, pues yo gobierno. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que maté y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Ya el rey de Israel se está dando cuenta que ahí empieza el conflicto, que ahí empieza la disputa, el problema, y el rey de Israel no se lo encuentra nada gracioso lo que le manda a decir este rey de Asiria en la carta. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió a un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Este hombre pensó que el siervo de Dios, el rey de Israel, lo iban a esperar con alfombra roja. Yo recuerdo que cuando llegaba la reina de Inglaterra a Canadá, a Toronto, a Montreal, se lavaban la calle, andaban unos camiones que eran pipas lavando con unos chorros atrás y lavaban la calle de arriba abajo. Y no quedaba una basurita, no quedaba absolutamente nada, una hojita de árbol, nada. Y después de eso, en el medio de la carretera, se tendía una alfombra roja de donde empezaba su trayecto hasta donde terminaba.
Naamán pensaba que Eliseo lo iba a esperar así, con alfombra roja, porque Naamán era un general del ejército de Siria. Naamán era un hombre importante, Naamán no era cualquier cosa. Él esperaba más de ahí. Y no, él esperaba ver a quién, al siervo de Dios. Y que el siervo de Dios le dijera, o le pusiera la mano, lo ungiera, y que al instante él fuera sanado. Muchas veces nosotros como pastores, hay pastores que no van, pero envían a alguien a que haga lo que él tiene que hacer. La visitación de un pastor es muy importante. En la iglesia nosotros tenemos ancianos y tenemos diáconos. Los ancianos se encargan de la ministración espiritual con el pastor, las visitaciones a los hospitales, a los hogares donde hay enfermos. Y se encargan los ancianos de la administración espiritual en la iglesia. Los ancianos, el conjunto de ancianos, depende de cuántos sean, 4, 5, 6, lo que sea del tamaño de la iglesia, vigilan la predicación del pastor. Están atentos a lo que el pastor predica. Y anualmente esos mismos ancianos, junto con los diáconos, se le hace una evaluación al pastor. O sea que el pastor en un momento determinado puede designar a un anciano si él no puede hacer X cosa. Pero quien está obligado para hacer X cosa es el pastor. Muchas veces el pastor manda a cualquiera, a un diácono, manda a un ujier, pero no van ellos. Es necesario que nosotros vayamos, porque la gente quiere ver a quién, al pastor, a su pastor. Lo quiere ver. Cuando yo estoy enfermo, quiero ver a mi pastor que venga donde mí y platique conmigo. Yo estoy muy agradecido con el pastor Peter. Aquí en la iglesia Christian Reformed Church. Estuvimos nosotros ahí por 4 años más o menos, hasta que él se fue a Michigan. Y yo tuve el accidente mío en enero del 23. Y ese pastor todo el tiempo estuvo aquí conmigo. Él venía aquí, platicaba conmigo, duraba 1 hora o a veces más, oraba, leía la palabra, y eso se agradece. Está bien que vinieron otros miembros de la iglesia, diáconos, y fueron a verme al hospital. Yo estoy muy agradecido con ellos también. Pero yo quería ver el pastor que viniera como representante de Cristo, como representante de la iglesia, a verme aquí, que yo estaba enfermo. Entonces, y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y será limpio. Oye, si a mí me dicen eso, yo corro de una vez a hacer lo que se me ha dicho. Yo inmediatamente me voy. Pero y Naamán se fue enojado, diciendo aquí que yo decía, para mí saldrá él luego y estará en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que él esperaba. Es un hombre importante. Es un hombre que ya usted sabe, no esperaba que el siervo de Dios mandara a alguien que le dijera:
Ve, zambúllete en el río Jordán 7 veces. Hay gente muy importante en este mundo. Hay gente que miran a uno de arriba abajo. Hay gente que creen que son eternos aquí en la tierra. Hay una canción y esa canción se llama Poderoso o Caballero. Quien la canta, sí, está vivo todavía, quien la canta es José Luis Perales. Y la canción dice: todos tenemos un precio, todo se compra y se vende. El esclavo como el rey tienen idéntica piel, y en el hoyo se verá que todos somos igual. Esa canción yo la escuchaba desde que estaba jovencito y me gustaba. Y hoy yo lo estaba recordando, viendo este mensaje, lo estaba recordando. Y no sabía, no me recordaba quién la cantaba. Y después me di cuenta que era José Luis Perales. Todos tenemos un precio, todo se compra, se vende. Y el esclavo como el rey tienen idéntica piel. Y en el hoyo se verá que todos somos igual. Es una crítica social esta canción que habla sobre cómo el dinero influye en las relaciones y los valores humanos. Es una crítica social lo que estaba cantando José Luis Perales. Este hombre quería, se enoja, no le gustó, no le pareció, estaba inconforme, porque él quería que el siervo de Dios saliera, levantara la mano a Jehová y le pusiera la mano y que la lepra desapareciera al instante. Así somos a veces. Así somos a veces. Habana y Factor Río de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Oiga, la comparación. Habana y Farfar, Río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él miró el río Jordán. Si usted ve el río Jordán, las aguas son como amarillenta. Hay lugares donde se mira como clara el agua, pero hay otros lugares, por ejemplo, donde Juan el Bautista bautizó a Jesús, ahí el agua se mira sucia, se mira como que hay lodo ahí, se mira como cuando viene un río con creciente y deja el agua turbia, sucia, así se mira el agua. Por eso él hace la comparación aquí, de que si no había mejores ríos allá en Damasco, río más limpio que el río Jordán. Pero la cuestión no era si estaba limpio o estaba sucio. La cuestión no era a cuál de los ríos me meto. La cuestión era la orden que se le fue dada. La palabra que el siervo de Dios envió a este hombre para que la ejecutara. La obediencia. La obediencia quebranta el orgullo. Ese orgullo barato que muchas veces tenemos, que creemos que todo lo tenemos. Puede que tengo X cosa porque yo soy fulano de tal, porque porque tengo tantos años de edad, por esto y por lo otro.
Y ese orgullo, que yo digo que es un orgullo barato que muchas veces tenemos, nos lleva a cometer muchos errores. Este hombre vino y comparó las aguas de Damasco con las aguas de Jerusalén. No era las aguas, no era el río Jordán, no era el río Habana, no era el río Farfar, nada que ver, nada que ver con el agua ni con eso. Era la obediencia a lo que tenía que hacer, al sometimiento. Y él, como hombre grande, poderoso, pues no quería. Y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron. Oiga, los criados tenían más inteligencia que él, los criados eran más prudentes que él. Y le hablaron diciendo, Padre mío, oye todavía cómo se le acercan. Padre mío, lo llamaban sus criados. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la haría? Cuanto más diciéndote, lávate y será limpio. Estos criados entendieron el mensaje del siervo de Dios. Estos criados entendieron el mensaje que iba directo a Naamán, porque él fue a buscar algo que él necesitaba. Él tenía una enfermedad que estaba dañado su piel, su cuerpo, y él quería ser sano, él quería ser limpio, pero quería que las cosas fueran a su manera. Él estaba impuesto a mandar, él tenía criados, porque los criados aquí fueron inteligentes, pero él tenía gente a quien mandaba y quien decía y a quien no haga, y a quien ve, y a quien venga, y a quien suba, y a quien baje. Y estaba lleno de poderío, estaba lleno de orgullo, estaba lleno de vanidad. Y lo que a él le habían dicho, lo que se le había dicho a él no le parecía. Era incorrecto todo lo que estaba pasando. Entonces, oiga, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Después que el criado le dijo lo que tenía que hacer. Le escuchó al criado. No quiso escuchar al siervo de Dios ni al mensajero del siervo de Dios, pero tuvo que escuchar al criado, como que dice, este hombre tiene razón, o esta gente tiene razón. Entonces, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La obediencia quiebra el orgullo. La obediencia quiebra el orgullo. Naamán era hombre muy importante. Aún así tenía una gran necesidad de ser sano. Y su posición como general del imperio sirio no podía resolver. El imperio sirio no podía resolver su problema que tenía. El rey no podía resolver su problema que tenía. El dinero que tenía no podía resolver el problema que tenía. Las propiedades que tenía, casa, carro, cuanto tuviera, no podía resolver el problema porque era una enfermedad incurable. Solo Dios podía hacer el milagro de sanidad con este hombre. Cuando se le dijo o se le dio la instrucción de sumergirse 7 veces, recuerden, 7 veces el número perfecto, Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano? 7 veces. Ajá. Entonces, se sumerge 7 veces en el río Jordán. No lo aceptó. No fue humilde, sino que se molestó. Él conocía el río y pensó que, de acuerdo a su posición, esperaba algo más acorde a sus rangos. A esos rangos que le ponen aquí, tantas rayas que le ponen a hermanos generales, cuántas cosas que llevan ahí. Él la miraba y decía, no, es que yo no puedo. No, es que eso no es para mí. Yo tengo un rango demasiado alto y por eso yo no puedo hacerlo.
Muchas veces el problema no es solo la necesidad que ponemos delante de Dios. Hay veces que ponemos resistencia a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pedimos a Dios sanidad, pero bajo nuestras condiciones. Naamán quería sanidad, pero no estaba de acuerdo con el método que Dios usaría o quería usar. Dios quería emplear, no quería zambullirse en el río. Dios quería emplear ese método, pero él no quería zambullirse en el río sucio. No quería humillarse delante de la gente que estuvieran ahí, de sus criados, de sus amigos que quizás fueron, toda la gente que fue ahí. Pero la restauración de su salud llegó no cuando discutía con Dios, sino cuando hubo obediencia a Dios. Cuando se humilló, cuando dejó que Dios hiciera lo que Dios tenía que hacer. Nabucodonosor se engrandeció y miró sus palacios y miró los jardines colgantes de Babilonia y dijo: oh, qué poderoso soy, no hay uno como yo, qué grande soy, mira todo lo que he hecho con mi poder, todo lo que he hecho yo. Y Dios le dijo: yo no he hecho nada. Y la soberbia hizo que Dios lo bajara de la montaña de orgullo donde estaba subido y lo bajó abajo, lo puso en 4 pies, las manos y los pies, lo hizo que su cuerpo se llenara de pelo como burro, que su cuerpo recibiera sereno, que comiera hierba como buey, hasta que reconoció y se humilló delante de Dios. Oigan bien, este proceso constaba de 7 veces, o sea, esto requería de continuidad y una completa obediencia a Dios y a su mandato. No le dijo: zambúllete en el río y ya va a ser limpio. No, 7 veces, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caramba. Continuidad. Me zambullo una vez, quizás enojado, quizás con carácter, me zambullo otra vez. ¿Y qué pasa si me zambullo las 7 y no soy sano? Zambúllete que te va a hacer sano. Y se zambulló la 3ª vez, la 4ª vez, la 5ª vez. Se zambulló la 6ª vez. Y se zambulló la 7ª vez. El milagro se concretaría de acuerdo al sometimiento total de Naamán a la palabra dada por el siervo de Dios. El siervo le dijo: ve y zambúllete en el Jordán durante 7 veces. No en los ríos de Damasco, no, en el Jordán, en Israel, en el río Jordán que pasa por ahí, ¿verdad? Por aquella ciudad antigua, muy antigua, o sea, la ciudad más antigua del mundo, Jericó. En ese río es que te vas a sumergir. En ese río es que vas a recibir la sanidad. En ese río es que tú vas a ser limpio. Y si no te zambulles en ese río, no va a ser limpio. El orgullo de ese hombre bajando a tierra, bajando a las profundidades de las aguas para poder dejar las lepras allá abajo y salir limpio. Dios quiere sanar también los internos, no solo lo externo, lo que hay adentro de nosotros.
Dios lo quiere sanar, no solamente enfermedad externa que tengamos. De Naamán sanó ambas cosas. Pero, ¿por qué? Se doblegó el general, bajó la guardia el general, supo quién tenía el poder del general. Es necesario que nosotros sepamos quién tiene el poder. Es necesario que nosotros nos sometamos a la obediencia de quien tiene el poder. Él fue hasta la casa de Eliseo y no recibió lo que él quería recibir. Pero después que él se sometió a Dios, a la palabra enviada por el siervo de Eliseo a él en la puerta, y después que se enoja y sale haciendo, ¿cómo se llama? Berrinche por ahí, y los criados le abren los ojos, le abren la mente y le dice, pero no te está pidiendo nada del otro mundo. Lo único que te está pidiendo es que te zambulla 7 veces en el río. No te va a pasar nada. Si quieres, después que salga de ahí, te bañamos con agua oxigenada. Te echamos perfume, te echamos polvo talco. Hacemos todo lo que tú quieras. Te bañamos de nuevo, pero métete. Zambúllete. ¿Por qué mandato de Dios que te zambulla? No quiso obedecer al siervo. No quiso obedecer a Dios, pero tuvo que obedecer a los criados. Otra humillación más grande, tener que escuchar la voz de su criado y obedecerla. Y después de eso, él fue sano y descubrió quién tiene el poder. Yo te pregunto a ti, ¿quién tiene el poder? Si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir, Cristo tiene el poder para sanar nuestras enfermedades. Él es el Dios Rafa, el Dios que sana. Hasta aquí este mensaje, espero que sea de bendición para tu vida. Escúchalo entero. Y si es de bendición para tu vida, comparte el video. Si es de bendición para tu vida, suscríbete al canal, que es totalmente gratis. Si es de bendición para tu vida, déjanos tu me gusta o tu like o tu thumb up o tu dedo hacia arriba y te lo agradeceremos mucho. Muchas bendiciones para ti y para tu familia. Bendiciones. Hasta el próximo video.